Cuando empezamos a trabajar con variables, vamos a ver que habíamos estudiado que teníamos dos tipos de variables, las de tipo valor y las de tipo de referencia, ¿vale? Fijaros que C Sharp nos provee con un montón de variables ya construidas dentro de su lenguaje, ¿no? Por ejemplo, como pueden ser el, no sé, el double, el enumerado, el float, el int. Fijaros que todos estos, con algunas ya estuvimos trabajando, pero la declaración básica sería int, sería para enteros, para trabajar números enteros, float, en los que yo puedo declarar números con decimales, con hasta 6 decimales. Luego el enumerado, que es un sistema de almacenamiento basado en números, pero que podemos usar palabras, en la cual cada palabra se le asignaría un valor, 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Fijaros que tiene 5 datos este enumerado, ¿vale? Ya lo vimos cómo declararlo y tal. Y luego tendríamos el double, ¿vale? Que es aquí en el float se le pone la F para diferenciar que es un float y no que es un double, esto también lo habíamos visto. Fijaros que almacena hasta 12 decimales, ¿vale? Luego también tenemos tipos de valor construidos en C Sharp menos comunes para operaciones más complejas o manejo de datos más puntuales, como puede ser el long, el byte, el short, el struct, el uint, ulong, ushort. Cualquier cosa, os dejo luego un enlace aquí abajo para que veáis aquí, luego lo voy a pegar aquí ahora el enlace, lo voy a dejar pegado para que veáis la definición y para qué sirve cada uno. Pero vamos, el uso es exactamente igual, es decir, se declara el tipo de variables, se le pone el nombre, sería mi float, se le puede poner el nombre mi float igual y el dato si se inicializa. Y si no, si es de declaración, simplemente se declara con el punto y coma y el compilador de C Sharp no nos daría ningún error, ¿vale? Luego tenemos, con respecto a las variables de tipo referencia construidas en C Sharp, tenemos las del tipo de clase, ¿vale? Que era cuando yo escribía una clase, podía poner mi clase, declarar una variable del tipo de mi clase y inicializar ese objeto, ¿no? Con new mi clase. Esto ya lo habíamos visto. Luego también teníamos la variable de tipo de referencia string, que siempre habíamos dicho que es una variable que ocurre diferente, que trabaja de otra manera, porque nos permite almacenar datos como si fuese una variable de tipo valor, ¿vale? Declarar y almacenar el dato, pero es una variable de tipo referencia. Es una clase bastante más compleja y es decir, la cadena string, fijaros que yo aquí debería poner el nombre, string mi cadena, vamos a ponerle con mayúscula para separar la palabra, string mi cadena. Si yo pongo string mi cadena igual hola mundo, estaría declarando una variable de tipo string, ¿vale? Las variables de tipo string, dijimos, son variables de tipo de referencia, pero se comportan como variables de tipo de valor, ¿vale? Esa es la única diferencia que tienen. El resto, la clase string tiene un montón de métodos, un montón de funcionalidades, que estaría buenísimo que la vayáis revisando y que os documentéis acerca de qué hace cada método y cada funcionalidad que tiene incorporada esta clase. Luego tiene variables de tipo de referencia más complejas que son delegados, interfaces, variables de objeto, dinámica. Esto cuando queremos trabajar con un objeto directamente podríamos almacenar, por ejemplo, un objeto de variable de mi clase dentro de una variable objeto, porque esta variable lo que hace es almacenar objetos. Así que, y luego tenemos interpolated strings, ¿vale? Que son otro tipo de variables. Lo voy a poner aquí. Todas estas son de tipo de referencia, vienen construidas dentro de C Sharp y todas estas son de tipo de valor, construidas también dentro de C Sharp. Luego ya hemos visto cómo podemos declarar nuestras propias variables, ¿vale? De tipo de referencia y de tipo de valor, ¿vale? Creando un estructurado. Habíamos visto que las de tipo valor suelen ser siempre, son estructuras de datos, perdón, y las de tipo de referencia son más clases declaradas con todas funcionalidades, ¿vale? Pues estos son todos los tipos de variables con los que vamos a estar trabajando. No hay más, ya hemos trabajado con todas ellas, hemos visto los diferentes estados con los que podemos encontrarnos, de declaración, con asignación, inicialización. También hemos visto cómo tenemos diferentes variables de tipo valor numérico para trabajar diferentes valores. Y luego hay una variable también que es bastante interesante, que no está aquí puesta, que la podría poner aquí, que es la se llama char, ¿vale? El char lo que hace es trabajar los datos que nosotros le almacenemos en esta variable. Podríamos decir mi char es igual, y aquí podría almacenar tanto cadenas de texto como números, ¿vale? Y el char lo que hace es trabajarlo por caracteres, es decir, los codifica tipo Unicode
y los trabaja por caracteres. La clase char es muy potente y se usa muchísimo para trabajar con contraseñas y con, es decir, un montón de datos que para validar datos, para validar cadenas. Luego puedo recorrer dentro de la variable mi char, puedo recorrer las posiciones que tiene cada carácter almacenado. Es decir, yo ahora le pondría, no sé, si yo ahora pondría hola mundo, por ejemplo, y quisiese con el char cuando yo le pongo, yo podría ponerle aquí mi char punto, y aquí la clase char me proveería, o la estructura char, perdón, me provee de un montón de funcionalidades. Por ejemplo, podría saber la posición en la que están las letras O, podría saber si tengo un espacio libre, porque, repito, almacena caracteres. No se fija si son cadenas de texto o números, simplemente se fija el carácter, el Unicode, ¿vale? Esta es la potencia del char. Y nos quedaría un tipo más de valor que es los booleanos, ¿vale? Los que son bool. Los bool se utilizan para... Los bool almacenan dos estados, verdadero o falso, ¿vale? Por ejemplo, le voy a poner mi bool. Y aquí igual le puedo poner en true. O podría declarar mi bool igual a false, ¿vale? Estos son los únicos dos estados que almacena las variables booleanas, verdadero y falso. Y vamos a ver ahora que se utilizan muchísimo para tomar decisiones, ¿vale? Y para controlar estados. Ahora lo vamos a ver cuando trabajemos con condicionales y vamos a ver los ejemplos que hay que están basados en los condicionales. La toma de decisiones están basados en decisiones de verdadero o falso, ¿vale? Se pueden usar los bool y también para entrar en esos condicionales, y también se pueden usar los bool para que no entre más en eso, o una vez que entró en ese condicional cambiar el estado del flujo de mi programa y ya no entrar más en ese. Pero vamos, que los condicionales se utilizan muchísimo y están basados en dos estados, verdadero o falso. Y lo puedo cambiar en cualquier momento, es decir, en mi bool puede estar en true y cuando entra en una estructura de control ya ponerse en false y luego comparar si está en true o false, entro o no entro en esa estructura de datos. Ahora lo vamos a ver. Pero que sepáis que está también el booleano, ¿vale? Que se basa en decisiones de verdadero y falso.